Buenos días, padres y madres de familia. Buenos días, apoderados. Buenos días, estudiantes. Nuevamente nos reencontramos para trabajar en esta nueva semana, que es la penúltima semana de este segundo trimestre. Y para ello empezaremos con los aprendizajes esperados de este tema relacionado a solucionamos conflictos sociales. Es un tema más dentro de nuestra área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, conocida comúnmente como DPCC. Y vayamos justamente a detallar los aprendizajes esperados. Competencias: convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Capacidades: delibera sobre asuntos públicos. Propósitos de aprendizaje, que es lo que como profesor yo deseo que tú puedas aprender a través del trabajo, de las diferentes actividades que estamos planteándote el día de hoy. ¿Y cuáles son? ¿Y cuántas actividades son? Dos. Si son dos actividades, tenemos dos propósitos de aprendizaje. La primera ligada con la primera actividad y el segundo propósito ligado con la segunda actividad. Nuestro propósito dice así: identificarás que es un conflicto social. Seguidamente, reflexionarás desde una dimensión ética sobre los conflictos sociales. Desempeños, que es lo que tú vas a demostrar como parte de lo que has aprendido a través de una serie de retos que vas a tener que desarrollar, claro está. Primer desempeño: resumiré argumentativamente qué es un conflicto social. Seguidamente, reflexionaré y elaboraré un texto argumentativo con propuestas para la solución de conflictos desde una dimensión ética sobre los conflictos sociales. Empecemos pues con nuestro trabajo explicativo sobre lo que vas a trabajar y desarrollar en cada una de las actividades. Pero partamos de un contexto cotidiano, a través de una situación que se creó. En el actual contexto, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, se han generado situaciones que en muchas ocasiones ha llegado a conflictos entre la población, las empresas y el Estado. Por ejemplo, en una región se propuso la construcción de un hospital para la atención exclusiva de pacientes con COVID-19 y ante ello la población cercana se opuso, bajo el argumento de que se contagiarían si es que se construía dicho hospital. Pues, ahora, los conflictos se pueden solucionar, claro está. Lo importante es saber reconocer que existe un conflicto, cuál es la razón o las razones. Y para ello empezamos con la actividad número 1. Identificamos que es un conflicto social. Lectura número 1. Las dimensiones de un conflicto social. Ahora, un conflicto debe ser entendido como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia. Pero antes de llegar a la violencia es poder entender el conflicto. Y para entender el conflicto tenemos que partir de la dimensión que presentamos a continuación. Y es nuestro objetivo, el desarrollo sostenible global. Y esto es justamente lo que le va a dar sentido al desarrollo sostenido, que son las diferentes dimensiones que están alrededor de ella, como la dimensión ecológica ambiental que se relaciona con la naturaleza y cómo el hombre usa la naturaleza, cuidando el subsuelo, el suelo y el aire. Dimensión económica, cómo el hombre hace uso de los recursos. Dimensión social, cómo el hombre se preocupa por su entorno humano, por la población, la comunidad, por la dimensión humana, el desarrollo, la actitud de ese ser humano que quiere progresar, quiere prosperar.
quiere salir del estrato social en el cual se encuentra, estrato social en el cual se encuentra a uno más superior. La dimensión institucional, cuando nos basamos en el respeto a la Constitución y a las instituciones que le dan sentido a nuestra Constitución. La dimensión tecnológica, entendiendo que esta cuida el ambiente, los recursos, a la población, el sentir progresista del ser humano, y va de acuerdo a lo que la Constitución nos permite entender como desarrollo. La dimensión política, cómo el hombre interviene en la búsqueda del bien común, cómo el hombre interviene en la sociedad, cómo el hombre interviene en su rol protagonista en el contexto geográfico en el cual se encuentra. Dimensión ética, cuando hablamos de los valores, principios, verdades que guían nuestra existencia como seres pensantes y como seres actuantes. Son las dimensiones que tienen que estar en armonía. Y si una de ellas se altera, bueno, siempre hay que pensar en las otras dimensiones. ¿Para qué? Para que siempre se mantenga este objetivo, el desarrollo sostenible global. La lectura 2. ¿Por qué debe importarnos los conflictos sociales? Porque si decidimos ser indiferentes ante un conflicto social, en verdad estaremos tomando una posición, pero no es la posición más favorable para tu capacidad de ciudadano que tiene que ser agente de cambio, que tiene que apostar a que se piense en el bien común y se actúe para el bien común. Entonces tú tienes que intervenir. Un conflicto social interpela nuestras concepciones o creencias de lo que es bueno y lo que es mejor acerca de lo que es justo. Y para eso tenemos nuestros retos propiamente. Actividad número 1, con sus retos 1.1, A, B y C. ¿Por qué a partir de lo leído, lectura número 1 y lectura número 2, ¿por qué se afirma en el texto que el conflicto se presenta como una oportunidad? Respondes, pero te incluyes en la respuesta. Lo redactas en primera persona, ya sea singular o plural, y además explicas tu respuesta en más de 3 líneas. ¿Y esto es por qué? Porque en la medida que das una primera respuesta, en esta primera respuesta necesitas explicarla para que quien la pueda leer pueda entender tu respuesta. Por eso lo importante de explicar lo que tú mismo estás respondiendo. Luego tenemos la B. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación? Si decimos ser indiferentes ante un conflicto social, ¿en verdad estaremos tomando una posición? ¿Cuán importante es que tomemos una posición pensando en el bien común? Reto C. ¿Cuáles son los tipos de argumentos que se relacionan con las dimensiones de un conflicto social? ¿Tienen la misma importancia? ¿Por qué? ¿Ok? Entonces, esa es la actividad número 1. Recuerda, la actividad número 1 la desarrollas hoy, si puedes, si no mañana, y concluyes antes del mediodía y me lo envías para poderlo revisar, para poder retroalimentar. Seguidamente tenemos la actividad número 2. Y en la actividad número 2 reflexionamos desde una dimensión ética sobre los conflictos sociales. En este tiempo de pandemia se han presentado muchos conflictos, tanto al interior de las familias como en los espacios públicos. Nuestra respuesta ante un conflicto evidencia un compromiso ético. Por eso el hecho de no ser indiferente. Dialogar por abordar conflictos es la lectura número 3. Y aquí algunos puntos para poder entender lo importante que es intervenir ante un conflicto social. Y es, toda persona merece un trato digno, es decir, que se respeten sus derechos. Si las personas necesitan que tú estés ahí apoyando, pues apoya.
Un fundamento de la convivencia democrática es considerar el diálogo como un principio ético. Otro punto particular dentro del por qué intervenir en los conflictos sociales es otra base de la convivencia democrática, respetar los procesos, conjuntos de acciones y políticas de desarrollo humano y sostenible. Y eso nos lleva justamente a las actividades con sus respectivos retos relacionados a la número 2. Y tenemos el 2.1, que nos dice, a partir de la lectura número 3, dialoga acerca de los conflictos sociales. ¿Por qué es la labor del Estado prevenir los conflictos sociales y evitar las situaciones de crisis? ¿Qué es lo que debe de primar en la convivencia democrática? ¿Qué sentido tiene para ti la afirmación? Convivencia democrática es respetar los procesos de desarrollo humano y desarrollo sostenible como paradigmas éticos contemporáneos. Y luego tenemos el reto 2.2. Aquí hay un poco ya de exigencia cognitiva, argumentativa y de trabajo, porque ya no solamente vas a responder, sino también vas a pensar un poquito más y tratar de darle sentido a lo que se quiere. Y es pensar en 3 conflictos, ya sea de tu experiencia familiar, de tus vecinos o de los lugares donde transitas. Entonces, y la idea es ver cómo logramos llegar a la solución adecuada de estos conflictos, ya sea que tú lo hayas visto solucionados o no, pero desde tu óptica, desde tu capacidad académica e intelectual, tú buscas solucionarlos. ¿Ok? Entonces, 3 problemas. Ante el primer problema, lo describes en 3 o 4 oraciones. ¿Quiénes son las partes involucradas? Mamá, papá, yo, por decirlo así, o sea, tú. Posibles soluciones ante ese conflicto, propones ahí las posibles soluciones en 3 o 4 oraciones, tal vez un poquito más. Profesor, pero no se soluciona el problema. No importa, ya eso lo manejan los adultos, pero tú, desde tu perspectiva en la cual estás aprendiendo a plantear soluciones, ¿qué harías? Lo escribes ahí. ¿Y por qué? Y luego, ¿por qué has dado esas posibles soluciones como razón? Entonces justificas por qué has considerado las posibles soluciones propuestas. Problema 1, problema 2. Y luego te reúnes con los integrantes de la familia y piensas, ¿cómo aportamos? Y respondes, ¿cómo aportamos como ciudadanas y ciudadanos a la resolución pacífica de conflictos? Escucha el aporte de ellos y lo incluyes en tu redacción. Y finalmente tenemos el reto mayor, algo ya no tan desconocido para ti y que tú has ido dominando y manejando cada vez mejor cada semana tras semana. Y es en el reto 2.2 elaborar un texto argumentativo donde presentes las dimensiones de un conflicto, así como tus propuestas para la solución hacia un conflicto. De hecho, que todo esto se enriquece con la que has trabajado en los retos de la actividad 1 y en los retos anteriores a la actividad 2.2. No te olvides la metacognición y recuerda que los indicadores de evaluación de cada reto están en estos indicadores que se te presentan en la lista de cotejo. Entonces, el número 1 y el número 2 va relacionado con la actividad 1, y luego, al igual que la 3, perdón, la 4, la 5 y la 6 va relacionado a lo que es la actividad número 2. Estos son los indicadores precisos que me ayudan justamente a cumplir con lo que yo debo de evaluar en los desempeños. ¿Ok? Entonces, trabaja cada parte de lo que te toca a ti
considerando tu lista de cotejo la misma que va a buscar cumplir con los desempeños que te estoy proponiendo. Y para ir concluyendo ya, tenemos las recomendaciones propias de esta semana. Recuerda que los materiales te los hago llegar temprano, léelos a fin de que si hay alguna duda, los escribas y me los hagas llegar a la hora en que nos está tocando según nuestro horario. Entonces, me puedes escribir, correcto, a través del WhatsApp de texto, o ya sea que nos encontremos y conversemos a través de Zoom o WhatsApp Messenger. Recuerda que la actividad número 1 se explica hoy día martes y tienes hoy día para trabajarlo o mañana hasta el mediodía y enviármelo para poder hacer la retroalimentación. Igualmente con la actividad 2 que se explica el día jueves. Y recuerda que estamos inmersos en lo que es la evaluación formativa y la retroalimentación de tus aprendizajes. Por eso es lo importante de buscar conectarnos a la hora de acuerdo a nuestro horario. Y finalmente, una pastillita espiritual para ir formando nuestro corazón y nuestra mente. Y dice así: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Y aquí hay cosas muy interesantes porque es lo que probablemente nos han dicho con otras palabras de manera continua y cotidiana en medio de este contexto de responsabilidades que la sociedad nos exige y que el Estado espera de nosotros. Que siempre hagamos el bien, que siempre pensemos en el otro, que pensemos en una ciudadanía activa que busca el bien común. Y esto ya estaba escrito desde mucho tiempo atrás. Porque cuando dice, ¿qué espera de ti el Señor? Y que practiques justicia o que practiquemos la justicia, no es nada más que buscar en hacer lo correcto al estar con los demás. Es ayudar al necesitado, es buscar que se haga lo justo, es que no se violen los derechos de los demás, es el que actuemos sin ser indiferente, sino ser preocupados y proactivos, pensando en que el otro necesita de mí y que es necesario que yo le apoye, que yo colabore con él, que yo lo sustente, si puedo hacerlo. Es que piense en, en el prójimo. Ese es el practicar justicia. Llamar misericordia es cómo construyo en mi mundo interior valores, principios, cómo entiendo el respeto, la responsabilidad, la obediencia, la solidaridad, el pedir perdón desde lo profundo de mi ser, para que luego yo pueda demostrarlo a los demás. Pero primero, ¿qué es lo que pasa en mi mundo interior? Y cómo cultivo en mi mundo interior cosas que me permitan luego que sea de ayuda y de bendición a otras vidas y personas, que pueden ser mis padres, mis hermanos, o personas que no conozcan, pero que salga de mi corazón y de mi mente un comportamiento sano, limpio, puro, positivo, amable, constructivo. Y algo que sí no dice y no se comenta es este tercer punto, y es
reconocer que hay un Dios y que Él espera que te humilles ante Él y que reconozcas que necesitas de Él, que solo con Él lograrás poder amar la misericordia y practicar luego la justicia. Por eso lo importante es reconocer a Dios, lo importante de entregar tu vida, nuestras vidas al Señor Jesucristo. Eso será importante para que luego puedas sentirte feliz de lograr y hacer tantas cosas que tú mismo te vas a sorprender, porque son cosas buenas las que vas a hacer. Ok, sin más que decirte, que pases un bonito día y que Dios